Buenos días, somos Dominó Internacional, el podcast de la Asociación Youth Intergentes. Mi nombre es Miguel Hurtado. Para el episodio de hoy contamos con la participación del abogado internacionalista y docente de la Facultad de Derecho, el doctor Gataz Abugataz. Agradecemos nuevamente, doctor, haya aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes, más bien, por la invitación. Buscamos discutir el actual conflicto fronterizo entre Perú y Colombia. Y, doctor, para empezar, quisiéramos saber si la actual discusión sobre la soberanía de la isla Santa Rosa es realmente reciente o responde a una disputa histórica de la relación entre Perú y Colombia. No es ni reciente ni histórica. ¿Qué quiero decir? Cuando se fijaron las fronteras en el año 22 y se hicieron los trabajos de delimitación y demarcación inmediatos posteriores, la frontera quedó claramente establecida. Y no ha habido discusión en torno a la frontera, sino hasta tal vez los años 70, tal vez un poco antes, tal vez un poco después, en los que la isla Chinería, que fue asignada al Perú expresamente, se dividió producto del movimiento del río. Entonces, en ese momento empezaron algunos argumentos por parte de Colombia en el sentido de que podría entenderse que esta es una nueva isla y por tanto nunca fue asignada y entonces tenía que asignarse. Pero en realidad lo que está claro, incluso haciendo un análisis geográfico en la zona, es que no es una nueva isla, es una parte de la isla Chinería que se ha dividido y que incluso ahora prácticamente se ha vuelto a unir, salvo una pequeña porción. E incluso en el supuesto negado de que sea una nueva isla, sería una nueva isla que ha aparecido en el lado peruano de la frontera. Por lo tanto, digamos, no habría razón alguna para jurídicamente avalar la posición colombiana. Ahora, ya te digo, no es un tema histórico, pero tampoco es un tema que ya surgió ayer. Es un tema que se viene manejando desde hace ya algunos años entre las cancillerías. ¿Y cuál sería la relevancia geopolítica entonces de esta zona de tres fronteras? A ver, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el trapecio de Leticia originalmente era de Perú. Cuando fue entregado a Colombia, esa entrega fue muy cuestionada. Y no solo fue muy cuestionada, sino que la forma en la que se tramitó internamente ese tratado también fue poco común. Entonces, finalmente, digamos, se consolidó la idea de que el trapecio iba a ser para Leticia, incluso pese a intentos armados por parte de algunos pobladores del Oriente por recuperar Leticia. Y la importancia de Leticia para Colombia es básicamente el acceso al río Amazonas. Leticia es un puerto que le da acceso a toda esa zona de Colombia, al río Amazonas. Y lo que está ocurriendo hoy es que por el movimiento natural del río, este se está yendo hacia el lado peruano, de modo tal que la zona colombiana se está quedando sin acceso al río. Y eso, claro, es una situación problemática para Colombia. Pero esta situación, que reconocemos que puede ser problemática para Colombia, no puede pues modificar un tratado de límites. Menos aún cuando en medio de la frontera estamos hablando de islas habitadas. Entonces, claro, lo que el Perú siempre le ha dicho a Colombia es que está dispuesto a sentarse a conversar sobre la posibilidad de apoyarlos, ayudarlos de alguna manera para que mantengan acceso al río. Las formas en que se les puede ayudar son muchas, pero depende de una negociación que sea satisfactoria tanto para Colombia como para los intereses del Perú. Como señaló, los límites fronterizos ya se encontrarían regulados por tratados entre Perú y Colombia. Sí. Sin embargo, Colombia señala que la isla Santa Rosa es una sedimentación nueva y que por tanto tendría que reinterpretarse tal vez estos tratados, o incluso queremos saber cuál es la perspectiva desde el derecho internacional de cómo se interpretaría este surgimiento de una isla después de tratados ya suscritos entre ambos países. Yo creo que una vez que se establece una frontera, las zonas que les corresponden a cada país están claramente definidas. Luego, si surge una isla, que no es el caso, no es el caso, es importante entender que no es el caso, pero si surge una nueva isla en el lado peruano, yo creo que es obvio que va a ser del Perú. Del mismo modo que si surge una isla del lado colombiano, esa isla será de Colombia. Distinto sería el caso en el que surja una isla en medio de la frontera. Es decir, justo donde está la línea de la frontera. Ahí tal vez habría que hacer un análisis para, en función de coordenadas, dividir esa isla, la mitad o la parte que le corresponda a Colombia y la mitad o la parte que le corresponda al Perú en función de dónde está la frontera. Y no es el único caso. Las islas que están alrededor de la isla Chinería, producto de la sedimentación, crecen, se achican, se mueve el río. Y entonces hay partes de islas que originalmente fueron asignadas a Colombia que ahora tienen pedazos dentro del lado peruano. Del mismo modo que hay pedazos de la isla que por el crecimiento de la isla ahora están en el lado colombiano. Entonces, acá lo que tiene que marcar la pauta es la línea de la frontera acordada. Lo
que esté para un lado será el que esté en ese lado y lo que esté para el otro lo mismo. Sin embargo, el gobierno colombiano menciona y acusa al Perú de haber promulgado la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto. No hay ningún problema con eso, porque el Estado peruano es un Estado soberano y la organización territorial la decide de manera libre y soberana. Si mañana queremos dividir el distrito de San Miguel en 2 distritos, lo podemos hacer, y eso es un tema netamente peruano que no le incumbe a ningún otro país. Lo mismo está ocurriendo en este caso. La isla Chinería es una isla asignada al Perú, y en parte de la isla Chinería o en toda la isla Chinería nosotros podemos crear los distritos que nos corresponda o que creamos convenientes. O sea, ese argumento ya no solo no tiene respaldo jurídico, sino que es absurdo. Casi, a ver, es un insulto a la inteligencia, ¿no? ¿Desde cuándo un país no puede crear los distritos que quiere en su territorio? Si fuera un territorio en disputa abierta, podría ser algo inapropiado. Pero hay un tratado que claramente establece que la isla Chinería es para el Perú. Hay actas que lo evidencian. Hay un acuerdo posterior, el Protocolo de Río, que refrenda la vigencia y el valor del acuerdo del 22. Entonces me parece descabellado ese argumento. Desde su postura, creería entonces que el territorio peruano sería determinado más no determinable. En este caso, esa frontera está 100% determinada. Para mí, no hay disputa jurídica alguna. Hay una pretensión colombiana que no tiene sustento jurídico y el Perú, de buena voluntad, lo ha demostrado, porque lo ha dicho y lo ha hecho, está dispuesto a sentarse con Colombia a conversar sobre cuál es el problema que le está afectando y cuáles podrían ser soluciones que podrían darse con ayuda del Perú. Se ha visto en los últimos días actos de civiles como el izamiento de banderas dentro del territorio peruano. En caso de que autoridades colombianas ejerzan funciones en la isla también, estaríamos ante una vulneración al principio de inviolabilidad de fronteras. Si te refieres al izamiento de banderas colombianas en el territorio peruano, en efecto, como tú lo dices, hay que ver quién realiza el acto. Si ese acto es realizado por ciudadanos privados, digámoslo así, no podríamos considerar que está inicialmente comprometida Colombia. Si esos actos los realizan funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas o policiales de Colombia, sí tendríamos ahí una clara violación al principio de inviolabilidad de fronteras. Y si no solo izan el pabellón, sino que además permanecen en la zona, podríamos considerar que hay una afectación al principio de integridad territorial del Perú. Ahora, yo creo que lo prudente en estos casos sería que Colombia investigue quiénes son los ciudadanos colombianos que han violado la frontera peruana, porque pese a que no constituye una violación a este principio, está recogido en el artículo 2 de la Carta de la ONU, sí podríamos considerar que es un acto que debe evitar Colombia y que está dentro de su responsabilidad controlar la conducta de sus ciudadanos. Ahora, de haberlos detectado, por ejemplo, la Policía Nacional, tendría todo el derecho de capturarlos porque son extranjeros que han ingresado al territorio sin autorización. Tenemos una consulta respecto a si estas circunstancias podrían ser alegadas por Colombia basándose en el artículo 62 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, mencionando que tal vez, de ser el supuesto y lo que ellos argumentan, esta sería una nueva sedimentación y de alguna manera sería un cambio fundamental de circunstancias en el tratado antes suscrito sobre límites fronterizos entre ambos estados. El acuerdo de 22 es un acuerdo que establece fronteras. Eso no es materia de discusión porque claramente lo dice. El objeto es establecer la frontera. Y el artículo 62 de la Convención de Viena del 69 sobre el derecho de los tratados claramente establece que el cambio fundamental en las circunstancias no puede ser alegado ni para dar por terminado un tratado ni para suspender su aplicación cuando este tratado establece una frontera. Lo dice expresamente, de manera literal. Por tanto, ahí tampoco hay un argumento jurídico. Al menos no un argumento jurídico sólido o válido, digamos, ¿no? Se ha anunciado que la Comisión Mixta Permanente de Revisión de Fronteras, COMPERIF, se reunirá tras esta controversia. De hecho, el día de hoy y el día de mañana se están reuniendo. ¿Podemos esperar de esta comisión ofrezca tal vez una solución práctica o su trabajo podría ser más técnico y de verificación? A ver, esta comisión de inspección de la frontera ha sido ofrecida por el Perú como mecanismo para encauzar estas preocupaciones que tiene Colombia, lo que demuestra la buena voluntad del Perú.
Lo que busca en efecto esta comisión es inspeccionar la frontera en una zona, digamos, viva, ¿no? Donde el río se mueve, las islas crecen, se dividen, se unen. Entonces, lo que puede hacer esta comisión es, en caso de verificar que la situación de la zona podría estar generando algún tipo de perjuicio a Colombia, podría eventualmente proponer una solución negociada. Pero hay que tener mucho cuidado. Cuando yo digo una solución negociada, no me refiero a una negociación para cambiar la frontera. De ninguna manera. Cuando yo hablo de una solución negociada, me refiero a un nuevo acuerdo que garantice el acceso de Colombia al río a cambio de alguna contraprestación, como suele ser en cualquier acuerdo, ¿no? Es decir, la frontera no va a cambiar. Esta comisión no puede cambiar la frontera, pero verificadas ciertas circunstancias que perjudiquen a uno u otro, pueden hacer propuestas para sus respectivos gobiernos de cara a, en el ánimo de buena vecindad, atender de manera conjunta estos problemas sin generar perjuicios a ninguno de ellos, ¿no? Es decir, respetando los intereses de ambos. Por otro lado, en otro supuesto que este conflicto tal vez avance, hace más de una década Perú resolvió un diferendo marítimo con Chile ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Podría repetirse un escenario similar en este caso? Es poco probable. Espero que no. Y es poco probable porque recordemos que tras algunos casos que no resultaron como Colombia esperaba ante la Corte Internacional de Justicia, Colombia decidió retirarse del Pacto de Bogotá, que es el instrumento jurídico por medio del cual le reconoce competencia precisamente a la Corte Internacional de Justicia. El acuerdo de arreglo de controversias de manera amistosa entre los países latinoamericanos, el Pacto de Bogotá. Entonces, hoy Colombia ya no es parte del Pacto de Bogotá y, por tanto, Colombia no reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Eso no significa que no pueda llevar un caso ante la Corte Internacional de Justicia. Lo puede hacer. Lo puede hacer porque las formas de reconocimiento de competencia son muchas. Entonces, lo que sí hay que tomar en cuenta es que el reconocimiento de competencia que hace el Perú en ese pacto es respecto de los demás estados parte en el pacto. Entonces, si Colombia ya no es estado par y reconoce la competencia de la Corte para un caso concreto y lleva el caso ante la Corte, el Perú tendría que aceptar la competencia de la Corte en ese caso. De lo contrario, la Corte no tendría competencia para resolver ese caso. O sea, eso es algo que debemos tener sumamente claro. Y luego, yo no veo que Colombia tenga un caso. Eso es digamos, lo más importante, ¿no? Yo no veo un solo argumento jurídico siquiera medianamente razonable para justificar un proceso tan costoso como el de la Corte Internacional de Justicia en términos de dinero y en términos de tiempo y de desgaste en las relaciones bilaterales, ¿no? Cuando la solución a los problemas que aquejan a Colombia, al menos en esta zona y en este tema, pueden resolverse de manera mucho más sencilla, de buena fe, entre las partes, alguna solución negociada, como por ejemplo acceso a un puerto peruano para que los productos colombianos puedan salir por ahí, en fin, o sea, hay miles de cosas que se pueden negociar, ¿no? Pero claro, eso en el marco de la buena vecindad, lo que exige la buena fe de ambos. Pero no podemos sentarnos a negociar una suerte de trabajo conjunto que beneficie a todos, cuando por otro lado están presionando con un argumento que no tiene validez jurídica, ¿no? Es decir, digamos, si realmente hay buena voluntad, pides sentarte a negociar, te sientas y negocias. Pero claro, no estás levantando argumentos injustificables para con eso presionar a un proceso de negociación que además el Perú siempre ha estado dispuesto a llevar. O sea, no es que el Perú no haya querido nunca conversar sobre el tema, siempre lo ha hecho. Y siempre que Colombia llevó a la mesa alguna duda sobre la frontera, pero ha tenido la mejor voluntad para atender esa consulta y responderla. Alegaron que había una nueva isla y el Perú demostró que esa isla siempre existió. Alegaron que una isla de Colombia había pasado al lado peruano como si las islas caminaran, y lo que el Perú demostró es que en realidad eran dos islas, una que se mantuvo en el lado colombiano y una nueva que había aparecido en el lado peruano, que no tiene nada que ver con Santa Rosa, es otro tema. Entonces el Perú siempre ha tenido la mejor disposición para sentarse en una mesa a conversar con Colombia. De hecho, ese es el objetivo de esta comisión, ¿no? ¿Podrían entonces estas declaraciones desde el gobierno tener un interés tal vez político? Podrían tener un interés político. Yo creo que el tema ha estado siendo manejado correctamente por ambas cancillerías hasta que el señor Petro llegó al gobierno de Colombia y, enfrentado a una crisis política, social y económica concreta en su país, tomó la incorrecta, desde mi punto de vista, decisión de levantar este tema como si fuera algo reciente y algo gravísimo. Y entonces, claro, eso tiene una intención política, sin duda. Si este señor hubiera actuado correctamente, las cancillerías seguramente hubieran seguido su trabajo ordinario y seguramente hubieran podido llegar a acuerdos, como te digo, satisfactorios para ambos, ¿no? Entonces, ante las circunstancias actuales, correspondería tal vez esperar algún pronunciamiento de la CONPERI. Yo no creo que sea prudente que la CONPERIF haga un pronunciamiento, porque estos son temas técnicos y además
Supuestamente queremos encaminarlos hacia un proceso de, digamos, conversaciones tranquilas, ¿no? Que si en algún momento justifican iniciar una negociación, sea una negociación alturada, donde, como te digo, la frontera no va a cambiar y se tendrían que respetar también los intereses comerciales, de navegación y demás peruanos. Entonces, cuando uno empieza a hacer públicas estas conversaciones, se distorsiona un poco el ambiente propio de ellas y de las eventuales negociaciones que se puedan hacer, ¿no? Creo que lo mejor es mantener este tipo de temas dentro de los canales que corresponden, que en este caso son los canales diplomáticos. Lo que no quita eventualmente pues un pronunciamiento sencillo en el sentido de nos reunimos y estamos avanzando en el tema. No, para que la gente se quede tranquila y que es un tema que se está trabajando. Doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, el acompañarnos el día de hoy. Nos hemos podido comprender mucho más estas aristas jurídicas y políticas de este conflicto entre Perú y Colombia. Muchas Gracias a ustedes por la invitación. gracias.